Sí. No. Listo. Bueno, chicas, entonces, ya estamos grabando. Bien. Bueno, ya llevamos un buen avance con el trabajo. Tenemos como el esqueleto, yo creo que con lo que ya avanzamos es bastante. Creo que lo que avanzamos en la clase, pues nos da para seguir haciendo lo que falta. Déjenme, les comparto el documento que llevamos. Muy bien. Nomás que lo encuentren. No lo encuentro. Ok, acá. ¿Ya lo ven en la pantalla? Aún no. Ahí está. Ya se ve. Bueno, entonces, bueno, esto es una introducción con lo que ya habíamos hablado, más que nada para ver lo que vamos a presentar en el trabajo, que es un diagnóstico con base en el Ishikawa que ya hicimos en la clase y en el Pareto que ya pues más o menos terminamos. Y con base en ese diagnóstico, pues plantear un plan de mejora y los puntos que nos pide el doctor para la tarea, ¿no? Entonces, nada más revisamos por último el Ishikawa que ya tenemos, fue lo que hicimos en la clase. Igual si alguna tiene alguna corrección o algo, aquí tengo el Canva también abierto. Este, Igual y para hacer las correcciones que consideren. Ya hicimos las que comentamos en la clase. Aquí van a notar en el problema, eh, lo corregí un poquito y le puse incremento en la incidencia de neumonías asociadas a ventilación mecánica en un hospital de segundo nivel. No sé si estén de acuerdo en esa modificación, porque el que hicimos en la clase solamente decía Neumonía, frecuentes neumonías o alguna cosa así. neumonías asociadas a No, ventilación. está muy bien. Nada más nos faltaría del Ishikawa, lo que pedía el doctor. Nos falta la interpretación, justamente nos pide una interpretación del diagrama, que sería agregar prácticamente en otra diapositiva justamente esa descripción. Ajá. Ok, sí, porque, o sea, nada más aquí pusimos el diagrama que hicimos en la clase, pero sí, digo, ¿consideran ustedes poner algún párrafo que lo desglose o que lo explique? Sería como ¿Podemos una hacer una diapositiva más? Ajá. O como se colocó en el Pareto, a ponerlo un poquitito más chiquito, y a lo mejor convertir el Canva, para que podamos colocar también ahí justamente la interpretación como está en la diapositiva del Pareto. Hace un poquito al lado como acá, ¿sí? Ándale, así algo así chiquito nada más. Ok. Pero ya ahorita cuando ahorita lo pasemos al PowerPoint, tendríamos que ver cómo queda, ¿no? Sí, igual y ya que le estemos dando Igual y formato ahí a ya, las ajá. diapositivas, le ponemos ahí un cuadro de texto y desarrollamos el parrafito ahí que explique el Ishikawa. Pero ya con las causas que tenemos aquí en el Ishikawa, ¿alguna tiene algo que agregar o que corregir o que quitamos, que subimos, que bajamos, que movemos? Creo que lo No, hicimos, creo, lo hicimos bien Está en la bien. clase. Todo va relacionado al del segundo nivel. está muy completo. Ujú. Y en el Ishikawa creo que todas estamos, o ya habíamos quedado satisfechas desde la clase. Sí, desde la Sí, clase. sí, o sea, les digo, ya prácticamente la única corrección que le hice fue ahí algunas cositas como de redacción, no moví nada de su lugar y solamente la corrección de la redacción del problema, el incremento en la incidencia de las neumonías, porque es como que el enfoque que le estamos dando al diagnóstico y al plan de mejora, ¿no?
Entonces, así lo dejamos y ahorita que lo pasemos a las diapositivas, le ponemos el párrafo Ok. De la del, interpretación. de la interpretación. Entonces, ok. Sobre el Pareto, no sé si, digo, a mí se me hizo muy... ¿Sí? ¿Turidey? No, yo no hablé, yo no dije nada. Se oye Ok, como un eco. válgame Dios. Dios. Ok, bueno. Digo, interrumpan cuando quieran. Abran todos sus micrófonos y aquí decimos. Del Pareto, digo, quise poner la tablita del... Quise poner la tablita de cómo se calculó para que quedara como más clara y más didáctica la diapositiva. No sé si están de acuerdo o si lo dejamos como lo habíamos visto en la clase con la gráfica nada más y el parámetro acá del... Ahí en las causas no, nos entrarían más causantes, que sí tenemos Ajá, yo muchos, tengo ¿no? ahí una duda. Ah, ¿Las sí, causas sí, no sí. serían más de relacionadas con el Ishikawa a lo mejor y colocarla en base a los 6 puntos que pusimos en general? No, mire, lo que pasa es que el Pareto, o sea, el Pareto lo que hace es, según las causas que ya identificamos en el Ishikawa, con base ya en el problema que tenemos en el hospital, tenemos que ver qué tan frecuente esas causas raíz se presentan en el hospital. Entonces, ese 60 que ven ustedes ahí son el total de neumonías que se presentaron en el 2024 aquí en el hospital. En el 2024 tuvimos en total 60 neumonías asociadas a ventilación. Entonces, de esas 60 neumonías, ¿qué tan frecuente fue cada una de las causas que estamos desglosando en el Ishikawa? Y de eso ya nace el Pareto. Entonces, las más frecuentes son estas 4 que les comenté, que fue el análisis que nos pidieron que hiciéramos Carly y yo, con la información que tenemos del histórico de las neumonías aquí en el hospital. De ahí salen ese número 60. Entonces, la falta de personal de inhaloterapia, como la falta del personal es en todos los turnos, todas las semanas, porque pues prácticamente tenemos una persona de inhaloterapia y personal de apoyo en el resto de los turnos, pues sí hay deficiencia y impacta en todas las neumonías asociadas a ventilación. Por eso son lo que más impacta como causa, pues. Y la estandarización de los procesos, pues impacta en todas porque el hecho de no tener estandarizados los procedimientos de cómo manejar los pacientes con ventilación mecánica, pues tiene relación con todas las neumonías porque no hay estandarización en ninguna de las neumonías, ¿sí me explico? Por eso son las causas más frecuentes. Y lo que hace el Pareto es identificar el impacto como tal de esas causas, según la frecuencia en las que se presentan, y buscar en cuáles de esas causas, si impactamos o si las corregimos, vamos a lograr mitigar el problema. ¿Sí me explico? O sea, si nos ponemos ahorita, por ejemplo, a revisar el Ishikawa y nos Yo vamos decía por en lo no, pues es particular, más fácil el programa de higiene de manos. Ok, pero el programa de higiene de manos sí está no, funcionando. Ajá. yo decía que a lo mejor, bueno, porque esa sí tiene que ser, o ustedes nos tienen que apoyar con esa parte de la estadística, Ujú. que a lo mejor lo hiciéramos, porque el doc sí lo maneja mucho en la base, y bueno, él lo manejaba como la 6M, porque todos inician con M, solamente tiene uno, pero son exactamente los 6 puntos que nosotros colocamos aquí en el Ishikawa. Entonces, a lo mejor mencionar justamente esa parte de, ok, personal, ¿qué frecuencia nos hace falta personal? Procedimientos, equipo, entorno, materiales, gestión. Y en base a esos 6 puntos, pues sacar justamente el Pareto, con el cual es cuál es la base primordial para que necesitamos que poner más atención en el personal, en el equipo, en el entorno. ¿Cuál es como que el punto clave justamente ahí? Esa era, por eso era mi duda. Que sí, porque, bueno, así como lo mencionaron ustedes lo hicieron como que de todos, prácticamente de todo, lo generaron y juntaron justamente los puntos clave, a lo que yo entendí. Frecuentes. Entonces, yo decía que lo hiciéramos, que si se puede hacer o tienen esa estadística de su hospital,
para hacerla justamente en base a los 6 puntos en general que nos maneja el Ishikawa. Es que, Pero mira, tengo una te duda, no pongo, sé, no el Pareto es de las principales causas detectadas sin englobar. Yo eso es lo que tengo entendido y que el 80-20 es que vas a encontrar las causas que generan el 80% para trabajar con ellas y así hacer el plan de mejora. Bueno, ampliaría más, ¿no? Lo que está fallando, ajá, pero tengo entendido que son las principales causas que ocasionan bueno, los números más altos sin importar la estadística, de qué pertenecen. exacto. No sé si estoy mal. Sí, mira, les pongo un ejemplo ahorita que tenemos aquí el Ishikawa. Si nos vamos aquí en entorno, vemos las causas de entorno. Realmente la falla de instalación eléctrica es muy poco frecuente, no es un tema que nos impacte mucho y no es la causa más frecuente que pudiera impactar. Si yo me enfoco en la falla de instalación eléctrica y pongo toda mi atención en que la instalación eléctrica del hospital quede al 100, eso no me da ningún resultado o me va a mitigar de forma importante el problema porque no tengo un impacto sobre esa falla. Igual, por ejemplo, el programa de higiene de manos. El programa de higiene de manos aquí en el hospital tenemos un cumplimiento arriba del 75% en higiene de manos. Vuelvo, si yo me enfoco ahorita en mantener ese 75 o en subirlo a 80, a lo mejor lo logro y le meto tiempo, dinero y esfuerzo, pero no va a tener un impacto y no me va a mitigar las neumonías. Lo que sí tengo que buscar es de todas estas causas, cuál es más frecuente y cuál si la ataco me va a mitigar en mayor porcentaje el problema. Y por eso, en el análisis que hicimos de la estadística, Carly y yo, encontramos que lo más frecuente son estos 4 puntos. En todas nos falla la falta de personal de inhaloterapia, en todos nos está impactando que no esté estandarizado el manejo de estos pacientes. Insumos. Lo último que nos está impactando más es que desde el año pasado, más o menos como desde el segundo trimestre del año pasado, nos está faltando de una forma muy importante todos los insumos de ventilación. Y también, igual como hay falta de inhaloterapia, y falta de personal, pues está mermado también todo el tema de la supervisión de estos pacientes y de este manejo. Entonces, por eso pusimos estas causas como causas principales, porque según lo que encontramos nosotros de estadística y lo que más impacta, si resolvemos estas causas, definitivamente van a bajar las tasas o por lo menos vamos a contener este incremento que se ha venido presentando. ¿Sí me Una explico? pregunta, Rosa. ¿Y se Ujú. podría agregar, si ustedes ya tienen la estadística, agregar algunos otros dos para ver que los otros son de menor impacto y que estas son las principales causas o ya no, bueno, no sé No, si las a lo tengan a mejor la sí se mano? puede quedar así para que también el Pareto se vea un poquito mejor, pero a lo mejor en el análisis colocar justamente eso, que Estos se evaluaron argumentos. justamente todas las frecuencias que se valoraron en el Ishikawa, pero que por frecuencia se vio que estas 4 eran como que las más predominantes, por lo que se colocaron solamente esas 4. Exacto. Sí, igual y ya en este párrafo podemos poner ese dato, ya que lo pasemos a las diapos, lo ponemos Ajá. para darle un poquito más de argumento a por qué son estas 4 nada más de todas las que identificamos acá. Pero si ahorita ustedes me bombardean o a Carly y a mí de, oigan, ¿por qué no pusieron lo del material no compatible? Porque realmente el poco material que tenemos generalmente es compatible. Pocas veces tenemos que andar haciendo mexicanadas para enchufarlos y generalmente es cuando algún familiar nos trae algo que compró él para solventar esa falta de material y no es el que correcto, es cuando inhalo medio, le pone la típica tela adhesiva para que amarre, ¿no? Pero no es una causa importante o no tiene una trascendencia o una frecuencia importante. Entonces, de cada una de estas nos pusimos a revisar y las más frecuentes son estos 4. ¿Ok? Ok, sí, entonces por mí Sí, de quedaría bien nada acuerdo. más poner es justamente esa partecita en el análisis para que no nos vaya a decir nada. Y en el Porque esas diagrama, pues 4. sí Va. cambiarle a lo mejor los valores para que se dé justamente el ángulo o la curvita que se debe de generar en el Pareto. ¿La qué, perdón? No.
perdón, cambiar los porcentajes que tienes, tanto en frecuencia, para que justamente quede la curvita que se genera justamente en el Pareto, queda ¿Sí? justamente el punto, la punta de la rayita roja con el mayor punto del 60 en cuestión del diagrama. No sé Ajá, si me pero di a está entender. ahí la curva. Que hubiera menores y mayores, ¿sí, no? No, es que hay una diferencia entre el Pareto y el histograma. En el histograma, que es justamente lo que estamos visualizando, aunque visualmente se pueden ver en forma muy parecida, se supone que el objetivo del Pareto en la cuestión de visualmente es Ujú. que nos genera justamente el cambio o el punto para generar justamente ese 80-20. Para poder hacer ese cambio hacia el Pareto, el puntito, por ejemplo, el puntito rojo que está en la falta de personal de inhaloterapia debe coincidir en la parte más alta justamente de esa porción de la falta de personal de inhaloterapia. Tiene razón la compañera, el punto queda en falta de insumos, dice, ¿verdad? Se refiere usted en lo que es ya en la tabla. Ya me confundieron. Yo igual ya me confundí. Creo que no fue bueno explicándome ahí, pero Revisamos entonces el diseño de la tabla. En la Creo que sí tablita, en entiendo la su tablita punto, nada creo más. que ya me estoy eh, conectando aquí con las La gráficas. tablita, porque el punto 80 queda donde dice falta de insumos, nada más, no coincide con la tablita de arriba con la gráfica. no, Sí, a ver, no no, sé si se ve en mi cámara. sí se ve. Ah, es Mi justamente cámara, que ok. el puntito del rojo que tenemos coincida justamente con la parte más superior donde tenemos justamente la falta de personal de inhaloterapia. Acá, Ese es el único cambio, ajá. Para hacer eso necesitamos cambiar donde dice la invertirlo. frecuencia para que podamos aumentarla y justamente nos coincida esa parte. Así es. Ya te entendí, sí, sí, tienes razón. Sí. Ok, bueno, eso lo checamos ahorita que hagamos la editada, ¿no? Es que esta es una imagen, no es la tabla, pues, no la puedo editar aquí. Entonces tendría que Ah, editar ok. el Excel. Pero Ajá, en va, el Excel, ok. copiarlo. ¿Alguien está anotando las correcciones? Bueno, son pocas, ¿no? Yo sí la Nos estoy acordamos. poniendo. Ok. Entonces, ¿de aquí ya? ¿O alguna otra observación más? No, sí entendimos lo que quiso decir la compañera y lo que se le va a corregir. Ok. Y ya, bueno, lo poquito que hemos avanzado del plan de mejora, digo, lo, lo, lo dejé así como la tabla, nada más para ver los puntos que tenemos que documentar en el plan. Igual y lo dejamos esto como, pues sí, como el intro del plan de mejora para definir cuáles son las causas y las acciones que estamos, pro- ¿cómo se dice? Proponiendo. Lo que pide el doctor es el indicador, el responsable, un plazo y los recursos que se necesitan para esta acción, ¿no? Por eso lo dejamos así en tabla para cumplir como con los 6 criterios que pide del plan, pero sí faltaría, pues todavía ya que ahorita le demos la edición, pues desglosar cada una de las acciones, ¿no? O así ya lo dejamos. O quieren corregirle algo Le o vamos poner dando algunos ejemplos. seguimiento en base a lo que vamos desglosando, ¿no? Para no enredarnos. Y ahorita medio nos enredamos con la gráfica, entonces yo sugiero que le vayamos dando continuidad conforme vaya la secuencia para estar todas en el mismo tema. ¿Cómo ven? Pues ya tenemos el avance que era lo más importante. Aquí es en general, ¿verdad, compañera Rosy? Porque en las acciones que yo encontré en la bibliografía también, aparte, dice también que las charlas mensuales como póster o los reportes anónimos también ayudan mucho a corregir este tipo de situaciones. Fomentar, dice, la cultura de la seguridad. Esto es como responsable al Los comité de reportes seguridad. que no, Elia, perdón.
Le digo porque buscando, a mí me interesó mucho aprender de esto y yo todo lo que está leyendo usted, lo que estamos aquí se está compartiendo, pues yo encontré también, aparte de esto, que también se debe de fomentar la cultura de seguridad. Esto es con acciones como charlas mensuales, eso como para agregarle a esa tablita que ya está hecha, que está muy bien también. No sé si se pueda, pero eso lo podemos hacer todavía Sí, hacerlo. pero ahí tendríamos como que agregar algún otro, mm, como las, ¿cómo se llaman las? Ay, se me fue. Lo de Mm, las estrategias de prevención. Como, ajá, o sea, como los factores, eso como que englobaría en otro factor, ¿no? Serían parte de las variables de los indicadores. Sí, exacto. Bueno, por ejemplo, lo que comenta Noelia de las charlas, entraría aquí en las sesiones de capacitación. Todo lo que es cultura de seguridad del paciente tiene mucho que ver con la estandarización de procesos. Ok, Entonces, con dentro acciones. de la misma estandarización de procesos, podemos meter todo lo de los paquetes preventivos, capacitaciones, incluir en el mismo checklist. La intención es que el checklist para estandarizar el protocolo de atención a estos pacientes, pues vaya de la mano con la bibliografía que ya hay, las acciones preventivas, los paquetes preventivos, la cultura de seguridad del paciente. Y para Bien. poder estandarizar estos procesos, pues es pura capacitación y puras charlas y mucha infografía y estar recordando y estar involucrando al personal. Entonces sí sería como desmenuzar cada uno de la información que está en cada cuadrito, pues sí sería como desmenuzarla y especificarla si Ok. ustedes lo consideran necesario, o no sé si ya sea dejarlo así y solamente en los últimos puntos que pide el doctor, que serían las restricciones y no me acuerdo qué otra cosa dice ahí, pues comentarlo. O igual, como lo hicimos en los gráficos de arriba, a modo de un párrafo, argumentar un poco más cada uno de lo que se menciona aquí. Yo creo que sí dejar la tabla así como más general y poner el recuadro abajo también para que la tabla ya no se vea tan saturada, ¿no? Ujú. O como mencionabas, que fuéramos, para anexar justamente los cambios, ir avanzando cuadro por cuadro, en este caso en las causas, y ya expandirnos directamente en los indicadores, los mecanismos, cuál va a ser específicamente nuestra evaluación, como que ampliarlo un poquito más en una diapositiva por diapositiva. Sí, exacto. O sea, es que hay un punto que no hemos trabajado todavía de la información que nos pide el doctor en el archivo que nos puso, que es lo de evaluación y sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, en esa parte de evaluación es donde podemos ya darnos vuelo con el tema de la bibliografía y todo eso, para ver cómo se van a evaluar cada uno de estos puntos, para cumplir con el indicador, evaluar realmente, por ejemplo, en esto de las capacitaciones, pues ver qué tipo de capacitaciones se van a dar, qué tan frecuentes, cómo vamos a evaluar estas capacitaciones, si vamos a hacer un examen pre-post, cómo vamos a estar evaluando la implementación del checklist, y también las restricciones Más que que eso, pudiéramos llegar a tener para implementar esto. perdón, Rose, más que eso creo que sería más relacionado a, bueno, en la cuestión de evaluación y sostenibilidad, todo lo que nos falta, es más Ujú. relacionado justamente a todo el proceso que nos marcaba, el que nos marcaban las lecturas, ¿no? Que al final de cuentas es mostrar todo ese proceso de cómo lo estamos hablando, cómo vamos a hacer el seguimiento y demás. Como que yo diría que la tabla está bien, a lo mejor sí aumentar un poquito más de indicadores y justamente evaluarnos o meternos más a la parte de evaluación y de sostenibilidad. Ok. Me parece a mí bien también eso de expandir un poco más lo de la, la evaluación y abarcando cada punto y ahí pudiéramos desglosar cada uno con más diapositivas. Sí, hay que recordar que también son máximo 12 diapositivas las que que aparecen ahí en el trabajo que tenemos que tener. Es Pero igual. llevamos poquitas, llevamos, 6 hasta ahorita. son 5, porque la sexta es la bibliografía que llevamos hasta ahorita.
y en sí son 5 ya con la conclusión, eh, que todavía falta, pues si vamos a nutrir más esto, podemos, o bueno, vemos después, ya que tengamos todo editado, pues ya vemos si le nutrimos un poquito más en la conclusión, que la verdad a mí ya me parece que está, no, sí, todavía faltaría poner un poquito de lo de la evaluación y las restricciones, a lo mejor ahí en la conclusión. Pero creo que sin problema podemos agregar 4 o 5 diapositivas más con el desarrollo de las tablas. Yo tengo aquí un tema, no sé qué opinen ustedes, pero por ejemplo, en esto de la estandarización de los procesos, en la falta de insumos y en la falta de supervisión, estamos hablando solamente de personal operativo, incluso también en la falta de personal. Solamente estamos hablando específicamente de las áreas involucradas. No sé qué tan conveniente sea poner como responsable también al director del hospital o, por ejemplo, aquí en la estandarización de procesos a la subdirección médica, que son como parte del cuerpo de gobierno. Porque digo, al final del día, el jefe del almacén no es quien hace la gestión de los insumos, lo hace dirección y lo hace la dirección administrativa. Sí, yo creo que sí sería importante, ¿no? Porque, como dices tú, él es el responsable de la gestión en el siguiente nivel, Ujú. involucrarlos. Digo, puede haber más de un responsable por cada indicador, no nada más uno. Entonces, creo que Ujú. sí estaría bien, porque incluso en el Ishikawa pusimos en una de las causas la falta del involucramiento del cuerpo de Del, gobierno. de cuerpo de gobierno. Pues Ujú. igual y podríamos involucrarlos aquí. Entonces también podemos agregar eso. Pues que al final de cuentas, bueno, yo no sé, en cuestión de responsable, sería como el responsable de que esté generando, no el indicador, sino que esté generando justamente la evaluación. Si Ujú. nos vamos ya directamente a quién me va a generar mi acción correctiva, pues en este caso va a ser un gran organigrama, porque no dependemos solamente no depende totalmente del director, por ejemplo, del hospital, también depende de los recursos que proporcionen al hospital o de los recursos que seccione justamente el Estado o la Federación. Entonces, ahí sí sería meternos como meter un mega organigrama que pues, yo considero que no, a lo mejor meternos justamente en cuestión de responsable, en cuestión a quién se va a encargar de que se esté llevando a cabo la causa que nos, bueno, cómo estamos generando, quién va a ser el responsable de valorar esa acción correctiva, más que de quién esté generando los insumos y demás. Ajá. Pero entonces, ¿estás de acuerdo en involucrar al cuerpo de gobierno? Sí, pues sí, ahí sí tendrías que involucrar a todos, a jefes directamente. Oiga, Rosy, por ejemplo, ustedes que están involucradas mucho en esto, por ejemplo, una de las acciones dice empoderamiento del personal y cultura de seguridad. Esto significa que es reporte sin represalias, liderazgo activo. A ver, ¿me lo explica usted que está en esa área? Dice liderazgo activo. ¿Es de lo que están hablando ahorita? Por- es que era uno de los que yo encontré también como la intervención, las acciones que hay que hacer para mejorar todo esto. Era uno de todo Las lo que está. acciones se supone que no es, Eh, es un bueno, conjunto. sí, o sea, Al tiene final de mucho cuentas, que las ver acciones en correctivas el clima depende de un conjunto de organizacional. personas. Sin embargo, siempre va Ajá, a haber una persona que delimite directamente en las partes bajas, por así decirlo, para que nos pueda generar un mayor recurso. O esa es la idea, al final de cuentas, que tienen como organigrama. Que justamente el director crea al subdirector y el subdirector le habla al jefe de un fulano de tal y el jefe al subjefe, pero el subjefe se va a basar justamente en Juan Pérez, que lleva la coordinación de todo, y entonces Juan Pérez prácticamente es a lo que pretenden darle el mayor empoderamiento o el mayor auge para que él mismo sea responsable y yo prácticamente lleve todo. Eso es prácticamente lo que, bueno, yo entendí que hablaban más o menos de eso. Ok. sí, o sea, la idea es manejar un liderazgo donde se involucre el personal, o sea, que no sea, o
O sea, que no es un mando, sino más bien que sea algo, un trabajo en equipo real. Y esa es la idea por eso lo planteamos como falta de estandarizar procesos, o sea, que no sea una imposición, que no Muy bien. llegue el jefe de la terapia a ponerles una lista de lo que tienen que hacer y lo cumples o lo cumples, sino que más bien el personal entienda los por qué se tienen que hacer así, el dónde impacta lo que hace y lo que no hace, positiva y negativamente, para que se involucre de forma más, pues sí, real y activa en implementar estas acciones para que se mitiguen las neumonías en este caso, ¿no? Entonces, Muchas me gracias. imagino, Noelia, que lo que leíste es referente a eso, generar un clima de seguridad del paciente en todo el personal, porque aquí tiene que ver desde el médico subespecialista con tantos diplomas encima, como la persona indispensable que se encarga de la limpieza de las áreas. Claro. Entonces, todos Integral. sepan que su trabajo suma y que cuando no se hace bien, también nos resta y nos impacta. Entonces, que todos tengamos un nivel de responsabilidad, pero también reconocer el esfuerzo y el impacto positivo de cuando las cosas se hacen bien. No sé si me explico. Sí, sí, muchas gracias. Ya lo entendí. Pero entonces hay que determinar si vamos a involucrar al director o vamos a partir de lo que estás marcando aquí de jefes de recursos y darle secuencia, porque si nos vamos con el director, subdirector, pues ahí sí nos Ya expandiríamos es más. expandirlo mucho, ¿no? O sea, ya Sí, por eso lo parece dejamos, bueno, lo habíamos dejado así, como más general, como que ya ¿no? la persona que está encargada de, ¿no? Ajá. Pero yo me quedé con esa duda porque como pusimos en el Ishikawa involucrar al cuerpo de gobierno, pues a lo mejor sería buena forma de documentar ese involucramiento en hacerlos responsables también en la gestión de los insumos, porque al final de cuentas ellos entran, ellos son los que mandan los memos, y ellos son los que los firman y ellos son los que están haciendo o sea, la gestión y el pedir y el mandar los inventarios y todo esto, ¿no? Pero entonces el dilema aquí es, ¿lo dejamos así con la persona directamente responsable o involucramos a personas de más arriba? Que al final del día también se sobreentiende que deben de estar involucrados. Pues si es el director y es el subdirector y el director administrativo, pues debería de estar involucrado en todo esto, ¿no? A lo mejor lo podemos dejar Pues yo hasta cuerpo de gobierno, opino ¿no? que así. Ya El no doctor y llevar nosotros sabemos ya. que se rige recursos humanos y la secuencia de. para no meter al subdirector Lo dejamos así y se hagan más. y al final se sobreentiende que ellos en algún momento tienen que dar Tienen luz que, verde a que se haga esto, ¿no? tienen que involucrar. Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Voten. Haz tu encuesta. A mi encuesta de WhatsApp. Aquí, una evaluación. Ok. Bueno, pues entonces, digo, ya son las 6. Ya con lo que anotamos ahorita, seguimos trabajando y yo creo que en la siguiente ocasión ya lo pasamos a las diapositivas para irle dando formato y, y hacemos pues argumentamos lo que nos falta nutrir más, ¿no? ¿Alguien anotó las correcciones o lo que se iba a agregar? Que nos las puedan compartir. Creo que Angélica, ¿no? Creo que las anotó Angélica. Angélica, ¿estás ahí? Sí, ella las Yo no, anotó. Dijo yo que no tengo nada ella más. Igual le podemos hacer ahorita una lluvia de ideas en el chat de lo que vimos. Creo que yo las tengo ahorita en mente, entonces las podemos ahí poner y ahí le Ah, seguimos, ¿no? en el Sí. diagrama del Pareto es lo que yo anoté nada más, que había que modificarle, pero todo lo demás. Revisar la gráfica. Ajá. Y Nada. agregar lo del Ishikawa, ¿no? Así Ver lo poner de, porque esas son las ajá. 4 principales y Exactamente. revisar la gráfica. Ujú, sí, es cierto. Y del Ishikawa, pues desglosar un poquito de explicar las causas y Y lo de evaluación de sí, al final falta esa parte, Ah, lo de la todavía no la hemos evaluación. avanzado.
Ok, entonces lo dejamos para la siguiente Ujú. y, hacemos esas correcciones. Ok, ¿algo más, chicas? ¿No? En el Chicago vamos a dejar esos, no vamos a poner los conceptos, las 3 M, las 6 M's, así va a quedar. Está muy bien para mí, nada más porque alguien lo comentó. eh, pero yo pregunto si van a quedar así. El Chicago ya está terminado, yo sé, pero ponerle las M's, pues que representa, lo que representa las 6 M del Ishikawa. Es una pregunta nada más, no es algo que se tenga que hacer. Sí, yo lo comenté porque el doc justamente decía que a él le gustaba mucho la 6M, por eso lo comentaba. Pero, o sea, prácticamente es otro nombre, pero prácticamente es lo mismo, Son los no hay mismos ningún cambio. conceptos. Así es, sí, sí. Yo me puse a estudiar sobre eso, lo tengo aquí en mi trabajo, en mi investigación también, y por eso pregunto. Pero sí, sí, Yo creo que así está bien. Digo, al final él vio que lo trabajamos en la clase, lo terminamos en la clase, Sí. y al final está correcto. O sea, la raíz, o sea, las ramas están, pues son correctas. así es. No empiezan con M, pero son correctas. Sí, las Romas son la misma, nada más cambian los nombres. Más Por la ejemplo, en vez de memotecnia, pero autónomos, pues en no medio tienen. ambiente, pero es prácticamente lo mismo. Entonces, pues, Ujú. por mí que se quede así. Sí, Sí. yo digo que ya lo dejamos así. Sí, yo también. Que le demos valor a lo que ya hicimos en la clase. Sí. Gran Bueno. valor. Oigan, Sí. se está grabando la clase, entonces igual y ahí podemos ir viendo las correcciones que dijimos, para ya no hay chayotes y ver quién las anotó y quién no. Sí. Están Mucho ahí. gusto. Perdón, no escuché cómo. Que la clase se está grabando, entonces se las comparto y ahí revisamos cuáles fueron las observaciones que dijimos. Ok. ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien, compañera. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé qué decir. Mm, Ya vámonos a la vacación. Bye. Entonces, ya. No, espérense, todavía no. ¿Alguien más? Mm, Nada más, nada más. Bueno, entonces nos vemos. Nos dividimos lo que hace falta o para que lo trabajemos Pero y ya lo podemos lo trabajar. íbamos a checar por WhatsApp, ¿no? ¿Esto es lo que vamos a mandar? Nos vamos al chat, Sí, ¿no? o sea, Sí, ¿no? ahorita, Ah,